Bienvenidos a En Acción, el podcast de NA más Consultoría, un espacio donde encontrarás consejos prácticos, ideas innovadoras y estrategias efectivas para llevar tu negocio al siguiente nivel. Crecer está buenísimo, que tu empresa crezca está buenísimo, es lo que todos queremos. El tema es a qué velocidad. Nosotros siempre hablamos de un crecimiento planificado, de un crecimiento que se pueda sostener en el tiempo. El crecimiento, cuando es de un día para el otro, trae aparejados unos cuantos peligros, unos cuantos riesgos, que es de los que me gustaría hablar hoy. Cuando crecemos rápido, cuando crecemos de un día para el otro, y esto, de nuevo, por más que a veces planifiquemos y sepamos, esto es algo que igual a las pymes les pasa un montón, que crecen sin haberlo planificado. Aún cuando tratamos de planificar, de pensar, bueno, si hago todo esto es probable que crezca, y si crezco voy a tener que tomar estas decisiones, a veces el crecimiento nos lleva a puestos. Crecemos de golpe, nos aparecen clientes nuevos de golpe, oportunidades nuevas de golpe, que por supuesto queremos aprovechar y está bueno que las aprovechemos. Eso nos obliga a crecer rápido, más rápido de lo que teníamos pensado, y eso obviamente nos enfrenta a una serie de problemáticas que, si no se gestionan de manera adecuada, pueden terminar impactando de forma negativa en la empresa. Y eso es lo que quiero hablar hoy, de poder aprovechar esos picos de crecimiento, pero entendiendo cuáles son los problemas que eso va a traer aparejados y ver de qué manera podemos lidiar con esos problemas de la mejor manera posible. Bueno, podemos pensar como peligros clásicos en el crecimiento acelerado. Uno es la pérdida con los clientes. Normalmente, cuando somos una empresa chiquita, cuando trabajamos solos, tenemos mucho vínculo con el cliente, ¿no? Estamos solos, estamos muy cerca. El dueño de la empresa, digamos, está cerca del cliente, las vías de comunicación están constantemente abiertas, y pasa todo eso. Cuando empezamos a tener un equipo, cuando empezamos a crecer y empezamos a armar una estructura, nosotros, dueños de la empresa, ya no tenemos contacto directo con los clientes. Empieza a tenerlo nuestra gente, que todavía se está formando, que hay determinadas cosas que tal vez no sabe lidiar tan bien como lidiamos nosotros. Este yo creo que es un gran punto de quiebre, ¿no? Y esto es lo que muchas veces hace que a algunos dueños de empresa les cueste bastante crecer, que hay cosas que no se animan a soltar, sobre todo los clientes. Nosotros sabemos que sin clientes no hay negocio, y es lo que más cuidamos, y es lo que más miedo por ahí nos da delegar, ¿no? El trato con los clientes, la gestión de los clientes, el manejo de los clientes. Y es algo que necesariamente tenemos que hacer. Por supuesto, tenemos que planificar la manera de cómo hacerlo, buscar a las personas adecuadas, porque realmente esto puede traer aparejado un riesgo grande. Otro riesgo son las contrataciones desacertadas, ¿no? Justamente cuando al principio somos chiquitos, manejamos muchas cosas solos. Cuando empezamos a crecer, a lo mejor nos empezamos a rodear de algunas personas conocidas. Y hay otro punto de quiebre que se da cuando ya empezamos a crecer más y ya no tenemos más personas conocidas con las que ya hayamos trabajado, que ya las tenemos probadas, que puedan venir a trabajar con nosotros. Tenemos que salir al mercado a buscar talento. Entonces, bueno, ahí nos encontramos con un nuevo punto de quiebre, ¿no? ¿Cómo hago para minimizar los riesgos, contratar a las personas adecuadas? Porque son todas personas que yo no conozco. Voy a tener que basar en lo que me cuentan en 1, 2, 3 entrevistas, después salir alguna prueba técnica, pruebas psicotécnicas, que esto lo recomendamos siempre, y ahí me voy a tener que tirar a la pileta. Entonces, este también es un riesgo que tiene que ver con el crecimiento de la empresa, ¿no? Y que nos va a obligar a pensar mucho más en el tipo de perfiles que queremos, en cómo vamos a entrevistar a esas personas, qué les vamos a preguntar, qué vamos a querer saber, cómo vamos a hacer la adaptación de esas personas a la empresa. Bueno, se abre todo un mundo que hasta ahora tal vez no lo conocíamos.
Otro riesgo es identificar un mayor número de ventas con un mayor beneficio. Bueno, algo que también empieza a pasar cuando crecemos es que se empiezan a achicar las utilidades. Esto es algo que a todas las pymes les pasa y que muchas veces escucho a la pyme. ¿Cómo hago para crecer sin que se caiga? No mis utilidades en valor absoluto, obviamente. Si en vez de vender 100 vendo 1000, bueno, puede tener más utilidades en valor absoluto, pero los márgenes tienden a achicarse. ¿Por qué? Porque empiezo a tener otros gastos, porque empiezo a tener estructura, tengo que invertir en tecnología, tengo que invertir en comunicación. Siempre me pongo un poco autorreferencial. Cuando yo trabajaba sola, bueno, tenía el mail y me organizaba con mi calendar y ya está. Cuando ya empecé a trabajar con una persona, ya tuve que empezar a organizarme de otra manera. 3, 4, 5, y somos un equipo grande. Bueno, tuvimos que invertir en un CRM, un programa, un sistema para hacer Gantt, para hacer los projects, Asana, bueno, toda una serie de tecnología que antes no teníamos. También empieza a haber más gastos vinculados con todo lo que tiene que ver gestionar un equipo. Las búsquedas, al tener que ir al mercado a buscar personas, se volvieron más costosas. El reclutamiento, la selección, los psicotécnicos. Bueno, uno quiere mejorar también las condiciones en las que trabaja el equipo, entonces también empieza a invertir más en eso, en capacitar para cerrar algunos gaps en algunas habilidades. Bueno, los márgenes bajan, esto es clarísimo. Uno empieza a crecer, pasás de vender 10 a vender 100, a vender 1000, a vender 10.000. Las utilidades, por supuesto, crecen, pero los márgenes bajan necesariamente. Entonces hay que tener muy claro que vamos a crecer en unidades, en valores, en abonos, en licencias, lo que sea que vendamos, pero nuestros márgenes van a ser más bajos. Otro riesgo, las cuentas complejas. O sea, las cuentas también se empiezan a complicar. Necesitamos empezar a tener, de nuevo, mucha más gestión. Necesitamos tener sistemas. Voy a poner de nuevo el ejemplo cuando yo trabajaba sola. Yo tenía 2 planillas Excel donde llevaba todo lo que tenía que ver con los ingresos de los clientes, las cosas que tenía que pagar. Eran 2 Excel muy sencillos o un Excel muy sencillo donde tenía todo lo que se cobraba y todo lo que se pagaba y ya está. Cuando uno empieza a tener más clientes, más personas en el equipo, más proveedores porque hace más cosas, más tecnología, hay que hacer más pagos. Bueno, obviamente después uno crece, hay que empezar a pagar más impuestos y demás, bueno, obviamente las cuentas se transforman en algo mucho más complejo y se vuelve muy necesario. Uno ya no puede tener el cash flow en la cabeza. Bueno, el mes que viene, ahora la semana que viene me paga el cliente A y el cliente B y entonces yo puedo pagar al proveedor C. No, uno necesariamente tiene que empezar a tener mucho más ordenados los números, tenés que empezar a llevar un P&L para entender justamente esto, los márgenes, las utilidades, si estás ganando, si no estás ganando, tenés que empezar a llevar un cash flow para ver cómo te calzan los ingresos con los egresos. Bueno, realmente se empieza a complejizar mucho la operación y acá, si realmente no empezás a ordenar los registros de tus ventas, de tus gastos, bueno, en el crecimiento es donde podés llegar a tener algún tipo de riesgo. De hecho, uno normalmente incurre en un montón de gastos para crecer y a lo mejor los beneficios de esos gastos llegan, dependiendo del negocio en el que estés, X tiempo después. Típico caso, el que abre un local, tiene que llenar el local de mercadería, tiene que tener un stock inicial, eso va a hacer que gaste mucha plata. Por eso generalmente cuando uno abre un local, negocia con el proveedor que le dé una financiación especial, porque realmente yo tengo que llenar el local de mercadería que voy a empezar a vender en el tiempo. Entonces voy a incurrir en un gasto grande que después voy a empezar me va a empezar a traer beneficios, pero de a poco, ¿no? Y esto pasa en un montón de rubros donde yo tengo que hacer hoy un desembolso grande, contratar gente, contratar un sistema, comprar materiales o lo que sea para construir algo cuya renta va a llegar dentro de un tiempo. Entonces es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Es un típico problema de crecimiento que nos puede dejar bastante desfinanciados.
Entonces, bueno, hablemos un poco de las soluciones. Algunas ya las fui mechando en lo que fui diciendo, en la exposición, digamos, de las problemáticas. Una, por supuesto, que es la fundamental, es planificar el crecimiento. De nuevo, nos puede caer un pico, puede pasar que de repente todos los negocios que venimos trabajando, ordenaditos en el tiempo, se terminen cerrando todos en 2 días. Sí, pasa, nos ha pasado varias veces. Pero en líneas generales uno trata de que eso sea una excepción, ¿no? Y después el resto del tiempo tener muy planificado el crecimiento. Uno permanentemente está mirando en qué estatus están los clientes, en qué estatus están las oportunidades de venta para ver cuáles se podrían llegar a cerrar a corto plazo, la capacidad ociosa del equipo. Uno está mirando, o debería estar mirando esas cosas justamente para que el crecimiento no se lo lleve puesto. Entonces, planificar es la primera gran solución a este problema de crecer rápido, de crecer de un día para el otro. Establecer alianzas, esa es otra solución interesante, ¿no? A veces, ante un pico de trabajo, es bueno poder tener algunos proveedores, algunos partners, algunos freelance. Yo tengo gente conocida que cuando realmente tienen un pico de trabajo, ya tienen identificados, por el tipo de servicio que ellos brindan, tienen identificados 2 o 3 profesionales que trabajan por su cuenta. Dicen, bueno, me cierra mucho más convocar a esos 2 o 3 profesionales, esos negocios me van a dejar menos rentabilidad, menos margen, porque estos profesionales por ahí son un poco más caros que manejar los negocios con estructura interna, pero cuando termina el proyecto ya está. Y yo no contraté gente que después cuando terminan los proyectos no sé qué hacer con esa gente, que también hay que capacitarla, porque estas personas tienen un grado de seniority mayor. Entonces, el establecimiento de alianzas es muy positivo a la hora de enfrentar, digamos, estos picos de crecimiento un poco inesperados. En última instancia, la clave reside en abordar el crecimiento con la mayor precaución posible, ¿no? Adoptando enfoques estratégicos que nos permitan sortear todos estos desafíos y tratar de tener un desarrollo lo más sólido y lo más sostenible que se pueda. Entonces, bienvenido sea el crecimiento, bienvenidos sean los picos de crecimiento, los estaremos gestionando con todos nuestros recursos. Por eso es importante conocer los riesgos, porque va a venir un pico, buenísimo que ocurra. Si no ocurre, genial, porque podemos crecer de manera planificada. Si en el medio de esta planificación cae un pico que nos lleva un poco puestos, lo bueno es que ese momento de turbulencia sea lo más corto posible y que rápidamente nos podamos acomodar, porque ya tenemos medido todo esto que estuvimos charlando hoy. Así que espero que te sirva, espero que crezcas, espero que si tenés un pico de crecimiento puedas aplicar algunas de estas cosas y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de En Acción. Encuéntranos en nuestras redes sociales como NA Más Consultoría y sigue de cerca todas las novedades para llevar tu negocio al siguiente nivel.